que tiene el aparato respiratorio para tratar de fundamentalmente eliminar las secreciones que puedan estar obstruyendo el árbol tráqueo-bronquial. ¿Y por qué se produce? Porque se produce con una contracción sinérgica de los músculos respiratorios torácicos y abdominales, ¿no? La tos puede ser Antonio no lo siento. A Fiorella le siento. Es que varias veces también. ¿Pueden apagar su micro, por favor? Hay alguien que tiene su micro encendido. Sí, doctora, ya lo apagó, disculpe. Ya. Entonces, la tos puede ser involuntaria cuando hay una causa orgánica, pero también puede tener un componente psicógeno, ¿no? Incluso puede ser voluntaria también, ¿no? En realidad tiene una función protectora, por eso que la tos, cuando él tiene producción de secreciones, no debe utilizarse un antitusígeno para bloquear el mecanismo de defensa de la tos, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de la tos es eliminar las secreciones o algún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea. La tos, como tiene un componente psicógeno, puede responder a placebo. Y la tos puede ser productiva cuando se produce a nivel de la vía respiratoria secreciones, y no productiva, que esta es una tos seca, irritativa, no se acompaña de expectoración, podría requerir tratamiento porque puede ser muy mortificante, ¿no? Por ejemplo, aquí está la tos de los pacientes que consumen tabaco, ¿no? Tabaquismo crónico, pacientes con cáncer pulmonar, pacientes con algún cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esta tos, luego de indagar cuál es la etiología, podría ser tributaria de tratamiento antitusígeno. En cambio, la tos productiva, como sirve para proteger las vías respiratorias, remover el moco, los cuerpos extraños, no debería sedarse la tos. Hay muchas patologías que se pueden acompañar de tos. Las más comunes son las infecciones virales y las bacterianas. También el asma bronquial, la tos sobre todo es nocturna. La bronquitis crónica, que puede ser desencadenada por muchos irritantes. Las neumonías, las neoplasias malignas de pulmón, la insuficiencia cardíaca, incluso se puede acompañar de sibilancias. El reflujo gastroesofágico es una patología muy frecuente tanto en niños como en adultos. El reflujo gastroesofágico, que los alimentos están retornando del estómago hacia el esófago, por ahí una disfunción del esfínter cardioesofágico, y esto puede provocar microaspiraciones de las secreciones respiratorias o de las secreciones digestivas, y entonces este reflujo también va a producir tos. La rinitis retronasal y los cuerpos extraños. También hay fármacos que nos pueden provocar la producción de tos. Por ejemplo, los antihipertensivos del grupo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí tenemos el captopril, enalapril, lisinopril. Más o menos el 10 al 30% de los pacientes que reciben estos antihipertensivos van a presentar tos, ¿no? Y muchas veces, y la tos puede ser exigente y puede ser una tos seca. Entonces, esto puede, dos cosas, ¿no? O de repente usar un antitusígeno y este puede ser un evento adverso pasajero, o puede obligar a cambiar el tratamiento. ¿Y esto es por qué? Porque hay un incremento de la liberación de mediadores inflamatorios como las bradykininas y la sustancia P. También tenemos otro grupo de fármacos como las antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como el losartán, el irbesartán, el valsartán, también pueden producir tos. Igualmente, el grupo de bloqueadores de los canales del calcio, como el nifedipina. También algunos AINES, como
aspirina, el ibuprofeno, el diclofenaco y el piroxicam, ¿no? También pueden producir broncoespasmo, lo han estudiado dentro de sus efectos adversos, y pueden desencadenar tos. También tenemos que los bloqueadores beta 2 agonistas, también como el propanolol y el timolol, pueden ser condicionantes de la producción de tos. Entonces, siempre que hagamos una historia clínica de aquel paciente que viene a consultar por tos, debemos de investigar todas las causas que he mencionado. Patologías, y si el paciente no hay evidencia de que tenga una patología respiratoria, entonces investiguemos el uso de fármacos. Me parece que no he mencionado la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis también está considerado dentro de este grupo de patologías que producen tos. Es más, la definición epidemiológica de tos de más de 2 semanas obliga a la investigación de tuberculosis. Entonces, ha sido una omisión que tengo ahí en la diapositiva donde están las patologías, ¿no? Un tosedor de más de 2 semanas, tosedor crónico, obliga a hacer el despistaje de tuberculosis. Entonces, si nosotros llegamos a encontrar la etiología de la tos, lo más recomendable es hacer el tratamiento etiológico de la patología que produce la tos. Pero si encontramos, por ejemplo, que es una tos seca, irritativa, asociada a tabaquismo crónico, por ejemplo, o a la lesión que puede haber producido un cuerpo extraño luego de la remoción del cuerpo extraño, entonces sí le podemos dar un tratamiento sintomático, ¿no? Entonces, como dice acá, sobre todo en niños lactantes, la tos productiva, que cumple su papel de mecanismo de defensa, no debe ser bloqueada con las antitusígenos. Entonces vamos a ver la clasificación de los antitusígenos que se va a realizar de acuerdo a su mecanismo de acción. Tenemos aquellos antitusígenos de acción central que van a actuar sobre el centro de la tos, que está ubicado en el bulbo raquídeo, muy cerca del centro del vómito, ¿no? Y aquí tenemos los derivados opiáceos y no opiáceos. También tenemos aquellos fármacos que actúan inhibiendo la rama aferente del reflejo de la tos. Aquí tenemos los derivados de los anestésicos locales. Tenemos otro grupo de antitusígenos que van a bloquear la rama eferente del reflejo de la tos. Tenemos los antihistamínicos, ¿no? Bloqueadores H1 y los anticolinérgicos. Y otros que no los podemos clasificar en un determinado grupo y que pueden tener otros mecanismos de acción. Incluso hay algunos que pueden tener efecto antitusígeno a nivel central y a nivel periférico. Entonces, aquellos que actúan sobre el centro de la tos, tenemos los derivados opiáceos, ¿no? Como la codeína, el dextrometorfano y la noscapina. Aquellos que actúan sobre la rama aferente del reflejo de la tos, tenemos el benzonatato, que es un derivado de la benzocaína, y la lidocaína. Se puede administrar en forma tópica. ¿Cómo actúan aquellos que actúan en el centro de la tos? Actúan produciendo una depresión a nivel del sistema nervioso central, produciendo una disminución del umbral de la sensación de la tos. El mecanismo de acción de aquellos que bloquean la rama aferente de la tos, el efecto lo producen porque bloquean la liberación de neuropéptidos y mediadores inflamatorios, evitando la activación de la fibra C a nivel de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones. Aquellos que modifican los factores mucociliares, que actúan sobre las ramas del eferente, del reflejo de la tos, tenemos los que ya hemos estudiado en el capítulo de antihistamínicos, como la destacan su efecto antitusígeno, la difenhidramina, la clorfenamina, el astemisol y la loratadina. Y de los anticolinérgicos tenemos el bromuro de ipatropio. Un momentito, por favor.
No, esto no se incrementa por la demanda de la adolescencia, porque son no jóvenes, ¿ya? Esto se ha incrementado varias veces por la demanda. El incremento de camas se ha realizado para satisfacer de la demanda de las demás de todas las especialidades. Sí. Tenemos también otros derivados no opiáceos que pueden tener mecanismo de acción central y periférica, como el clofedianol, el carbapentano, el clobutinol, el fensonatato, dimetoxanato, la oxalamina y el caramifeno. Vamos a desarrollar sobre la codeína. La codeína es el alcaloide natural del opio, que también se le conoce como la planta de la dormidera. Químicamente es la metilmorfina. La codeína conocemos que es un analgésico central potente y también tiene un efecto antitusígeno muy importante tanto por vía oral como por vía parenteral. Su principal uso de la codeína es como analgésico y porque actúa a nivel de los receptores MU, los receptores opioides MU. Pero también, dado su importancia en el tratamiento de la tos, es el prototipo de los antitusivos. Entonces, por sus dos efectos es muy utilizado, ¿no? Por ejemplo, en las tos que son de difícil control, ¿no? Por ejemplo, en la tos del cáncer pulmonar, aparte que le da un efecto analgésico, también va a inhibir el reflejo de la tos a nivel vulvar. La forma de presentación es en forma de cristales inodoros e incoloros, ¿no? Es un polvo cristalino blanco. O sea, hay cristales y hay polvo. Cristales son inodoros e incoloros. La farmacocinética. La codeína, como antitusivo, se puede administrar por vía oral y por vía parenteral. Por vía oral lo podemos utilizar en la mayor parte de los casos, incluso es 60% más eficaz como antitusivo que por vía parenteral. Pero hay casos en que el paciente no tolera la vía oral, por ejemplo, pacientes en etapa terminal del cáncer, entonces tendríamos que administrarlo por vía parenteral. Se metaboliza a nivel hepático, ¿no? Un 10% se desmetila y da morfina. La eliminación es por vía renal. Tiene una duración corta, de 2 a 4 horas. En adultos podemos darle una dosis de 10 a 20 miligramos cada 4 o 6 horas por vía oral, con un máximo de 120 miligramos al día. Tenemos también codeína en tabletas de liberación prolongada. Aquí le podemos dar 50 miligramos cada 12 horas. En los niños de 6 a 12 años podemos darle de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. Y si necesitamos darle el tratamiento a niños menores de 2 a 6 años, es 1 miligramo por kilo por día, ¿no? O 0.525 miligramos por kilo cada 6 horas. Se recomienda no usar en menores de 2 años, ¿no? Salvo que nosotros valoremos el riesgo-beneficio. ¿Qué efectos colaterales puede tener el uso de la codeína? Puede provocar estreñimiento, somnolencia, depresión respiratoria, esto es muy importante, sobre todo cuando se incrementa la dosis,
y son más susceptibles a producir depresión respiratoria los ancianos, los asmáticos, los enfermedades con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria o que estén bajo sedación. También puede producir espesamiento de la secreción bronquial, en algunos casos hipersensibilidad, que es un poco rara. Puede prolongar el trabajo de parto y producir abstinencia y depresión neonatal. Estaría contraindicado en el uso de una gestante en trabajo de parto. Igual, no se recomienda administrarlo mientras la madre está dando lactancia materna, porque puede alcanzar altas concentraciones en la leche materna. La codeína se puede asociar a otros fármacos para poder obtener o potenciar los efectos que se requieren. Por ejemplo, si se utiliza codeína con cafeína, ¿no?, con Coderan, entonces sobre todo para contrarrestar el efecto sedante. Si nosotros necesitamos potenciar el efecto antitusígeno, podemos asociar la clorfenamina, entonces codeína más clorfenamina, por ejemplo el Codetol, marca comercial, ¿no? O la codeína con efedrina, para disminuir, producir un efecto vasoconstrictor, de repente disminuir la producción de secreciones, por ejemplo la broncodeína, el Coderit. La codeína más eucalipto, el eucalipto es una esencia irritante que sirve como expectorante. O la codeína con paracetamol, que es el Tylex, como para poder aumentar su efecto analgésico. Por ejemplo, el Coderit tenemos en presentación de tabletas de 10 miligramos de codeína más 20 miligramos de efedrina. También tenemos en presentación de jarabe para uso pediátrico de 150 miligramos por 100 mililitros, ¿no?, más 50 miligramos de 100 mililitros de efedrina. Otro antitusígeno muy importante y de bastante uso común por su accesibilidad es el dextrometorfano. El dextrometorfano también es un derivado opiáceo, pero no tiene efectos opioides ni propiedades analgésicas. Viene a ser químicamente el dextro-3-metoxi-N-metilmorfina, ¿no? Y por eso se llama dextrometorfano, porque es el isómero dextrógiro de un análogo de la codeína, que es el evorfanol. No tiene tampoco potencial de adicción, como pudiera, a pesar de que es un derivado opiáceo. Actúa sobre el centro de la tos, situado en la médula oblonga, que es el bulbo raquídeo. Ejerce su acción central elevando el umbral de la tos y tiene mínima posibilidad de adicción y menor intolerancia digestiva en relación a la codeína. O sea, como antitusígeno, si no necesitamos un efecto analgésico, podría tener ventajas en relación al uso de la codeína. Esto sí se puede utilizar en niños, incluso en niños menores de 2 años. Se puede usar solo o combinado con antihistamínicos. En realidad, la combinación de antitusígenos con otros efectos, con otros fármacos que pudieran tener también efecto antitusígeno, podría aceptarse, ¿no? Pero lo malo es que tiene dosis fijas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Sin embargo, nosotros vemos que sí se expenden esos productos de antitusígenos combinados con antihistamínicos. El jarabe viene en presentación en un frasco de 100 mililitros y le podemos dar de 10 a 30 miligramos cada 6 a 8 horas, ¿no? Más o menos 15 mililitros cada 8 horas es la dosis promedio. En niños la dosis es 1 miligramo por kilo por día. El inicio de la acción comienza más o menos entre 15 a 30 minutos y tiene un efecto de duración de aproximadamente 6 horas. Lo recomendable es administrarlo vía oral cada 6 o cada 8 horas. Está recomendado en la tos crónica no productiva o irritativa, asociado también a estados alérgicos, faringitis, laringitis, tabaquismo crónico, neumonitis, estados catarrales.
Como antitusivo es equipotente a la codeína, pero farmacodependencia. Se absorbe bastante bien y rápido por vía oral, aproximadamente a los 15 a 30 minutos, la máxima concentración es a las 2 horas. También se metaboliza a nivel hepático y se excreta por vía renal. Tiene una vida media más prolongada que la codeína, ¿no? Por eso como antitusígeno es mejor que la codeína. Entonces, habíamos ya conversado que en los adultos la dosis es 15 miligramos, es 1 miligramo por mililitro, 15 miligramos cada 4 a 6 horas. En los niños de 5 a 10 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿No? Y en los niños pequeños que hay que individualizar, les repito que es de 1 miligramo por kilo por día. La noscapina es otro antitusígeno de acción central. También es un derivado natural del opio, que pertenece al grupo de los isoquinolínicos. Tampoco tiene actividad opioide, tampoco produce adicción y no tiene efecto analgésico. Tiene la desventaja de que puede producir liberación de histamina. Y a dosis grandes puede producir broncoconstricción e hipotensión arterial transitoria. Las indicaciones: tratamiento de la tos irritativa. La dosis del adulto es de 15 a 30 miligramos cada 6 horas. En los niños de 2 a 6 años, 7.5 miligramos cada 6 horas. De 7 a 12 años, 15 miligramos cada 6 horas. Como efectos colaterales, puede provocar somnolencia porque actúan a nivel central, náuseas, reacciones alérgicas, incluyendo rinitis vasomotora. Entonces, de estos 3 que hemos conversado, como antitusígeno de acción central, el más utilizado, el más inocuo, es el dextrometorfano. Si necesitamos una acción, ya hemos dicho en qué casos podemos usar la codeína y en qué casos la noscapina. Pero para patologías comunes, procesos catarrales, lo más utilizado es el faringitis, laringitis alérgica, el más utilizado es el dextrometorfano. Tenemos otros opioides que no ofrecen mayores ventajas sobre los 3 anteriores que hemos mencionado, también son de acción central, como la hidrocodeína y la folcodeína. Tenemos también otros derivados no opioides, ¿no? Que ya tienen acción a nivel periférica, aunque algunos de estos pueden tener acción central pobre, pueden tener acción mixta. Vamos a desarrollar el benzonatato, ¿no? Que es un derivado de la benzocaína. Ejerce su acción antitusígena sobre los receptores de estiramiento de la tos en el pulmón, ¿no? Bloqueando la rama aferente de reflejo de la tos. La dosis viene en presentación de tabletas de 100 miligramos y la dosis es 100 miligramos cada 6 horas, ¿no? La duración del efecto puede durar entre 2 y 8 horas y el inicio puede ser de 30 minutos. Como efectos colaterales puede producir congestión nasal, escalofríos, erupción cutánea, malestar gastrointestinal, mareos y somnolencia. Tenemos otro que es napsilato de levopropoxifeno, que viene a ser el levoisómero del dextropropoxifeno. No tiene ninguna actividad analgésica. Su dosis es de 100 miligramos cada 4 horas. Este napsilato de levopropoxifeno también es un antitusígeno de acción central. Como efectos colaterales puede producir náuseas, erupción cutánea, urticaria, somnolencia, nerviosismo, mareos. Otro antitusígeno no opiáceo es el clofedianol. En algunas literaturas también se encuentra como clofediol. O sea, los 2 términos son aceptados. Suprime el reflejo de la tos, ¿no? Directamente a nivel del centro de la tos. Y puede tener un efecto anestésico local, ¿no? Y cierto efecto antimuscarínico anticolinar. Entonces, también se utiliza en el tratamiento de la tos irritativa, no productiva.
Estructuralmente se relaciona con la difenhidramina, que es un bloqueador H1, y posee efectos antihistamínicos, ¿no? Entonces se utiliza también en el tratamiento sintomático, sobre todo como tiene efecto antihistamínico, en las toses de tipo alérgico, faringitis, faringitis, traqueitis alérgica. Puede provocar, ¿no?, por su efecto a nivel del sistema nervioso central, estimulación del sistema nervioso central, excitación, hiperirritabilidad. Puede provocar en los niños, sobre todo, pesadillas y alucinaciones, ¿no?, que se van a suspender al suspender el tratamiento. Tenemos otro antitusivo como la clopidogrel, también indicadas, ¿no?, en el tratamiento de la tos irritativa, y se utilizan en niños mayores de 12 años. También es de acción central, actúa selectivamente sobre el centro regulador de la tos, pero también se describe que puede tener acción relajante sobre los bronquios y leve acción antihistamínica. O sea, primero hemos desarrollado los antitusígenos de acción central que actúan exclusivamente sobre el centro de la tos. Después estamos mencionando aquellos que tienen acción mixta, tanto acción central sobre el centro de la tos, disminuyendo el umbral para la tos y bloqueando el reflejo aferente de la tos, y también pueden bloquear las ramas eferentes como los antihistamínicos. La clopidogrel está indicado, está contraindicado en los niños menores de 2 años, en las mujeres embarazadas y en las mujeres que dan de lactar. Como RAMs poco frecuentes, tenemos que puede provocar somnolencia y sequedad de la mucosa oral. El clobutinol también es un antitusígeno de acción central. Está indicado en el tratamiento sintomático del reflejo de la tos y de la tos no productiva, ¿no?, sobre todo cuando se asocia a reflejos inflamatorios. Un momentito, por favor. ¿Aló? Sí. No, sí, ya lo van a cambiar, van a hacer 2 para que no haya confusión, ¿ya? Ya lo hizo. Le dice nula, ya lo van a llevar, ¿ya? Ya, gracias. Camila. Paulo ya se lo llevó. Ya. Bueno, entonces el clobutinol es efectivo en el tratamiento de la tos irritativa, ¿no? Se puede utilizar también después de procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, si se remueve un cuerpo extraño, se va a quedar una irritación. A pesar de que ya no tiene el cuerpo extraño, el paciente puede tener tos. En estos casos se puede utilizar estos antitusígenos, ¿no? Después, luego de procedimientos endoscópicos, por ejemplo, una broncofibroscopía, una toracocentesis, o una tos irritativa posterior a intubación endotraqueal. Muchas veces el paciente ahora, por ejemplo, en estos casos de pacientes COVID que están intubados por mucho tiempo, luego van a quedar con una tos seca, muy mortificante. En estos casos se puede utilizar todos estos antitusígenos. Están contraindicados cuando se ha demostrado que hay hipersensibilidad a clobutinol durante la gestación en el primer trimestre, en el asma bronquial y en casos de insuficiencia respiratoria. Hay que tener precauciones en la insuficiencia hepática, en la insuficiencia renal, cuando hay historia familiar o personal de epilepsia o cuando hay riesgo de enfermedad cardiovascular. Vamos a esperar que pase la ambulancia. Bueno, la levodopa es un antitusígeno ya de acción periférica y ejerce un efecto anestésico e inhibe las vías aferentes que regulan el reflejo de la tos. No tiene la levodopropicina, no tiene ninguna acción sobre el centro vulvar de la tos. Su efecto se inicia más o menos a 1 hora y dura aproximadamente 6 horas, ¿no? Esto está indicado en los casos de hipersecreción de moco e hiperactividad bronquial. Por ejemplo, en las bronquiectasias. Se administra por vía oral y se absorbe rápidamente. Alcanza altas concentraciones, aproximadamente entre
15 y 60 minutos después de haber sido administrado. Y tiene una biodisponibilidad del 75% y se une poco a proteínas plasmáticas, más o menos el 10 a 14%. Se metaboliza en el hígado y se excreta principalmente por la orina, ¿no? Su vida media es de aproximadamente 2 horas. Tenemos también otros antitusígenos, por ejemplo, cuando se hace procedimientos broncoscópicos, aparte de aliviar el dolor a la hora de ingresar el broncoscopio, se le aplica lidocaína tópica para bloquear, ¿no?, la rama eferente del reflejo de la tos. Y tenemos anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio es un anticolinérgico que va a disminuir, tiene cierto efecto antitusígeno, bloqueando la rama eferente del reflejo de la tos, y también tiene propiedades anticolinérgicas, ¿no? Disminuye la producción de secreciones, también tiene cierto efecto antiinflamatorio. En realidad, la combinación de antitusígenos, como les vuelvo a repetir, no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, nosotros y ustedes van a poder comprobar que se venden muchos fármacos antitusígenos combinados con simpático-miméticos, como la efedrina. La efedrina, por su efecto vasoconstrictor, ¿no?, y broncodilatador, asociado a descongestionantes como el mentol, asociados a antitusígenos a mucolíticos, asociados a antibióticos, que tampoco no es muy recomendable, asociados a antihistamínicos, que sí podría tener efecto beneficioso, ¿no? Antitusígeno más un antihistamínico tipo clorfenamina o tipo difenhidramina va a potenciar su efecto antitusígeno. Asociado a anticolinérgicos, como los sucedáneos de la atropina, como el bromuro de hipatropio. Asociados a anestésicos locales, hemos visto que la benzocaína, la lidocaína puede tener efecto antitusígeno. Asociados a los AINES, hemos visto, ¿no?, la codeína asociada al paracetamol, Coleric. ¿Por qué la tos provoca dolor? Alguien que haya tenido un proceso, ahora los pacientes de COVID, ¿no?, les duele mucho la espalda cuando tosen. Es una tos que produce una tos, al inicio es tos irritativa, seca, luego se vuelve tos con producción de secreciones y después otra vez los pacientes que están post-COVID se quedan con una tos muy irritativa. En algunos casos se puede utilizar asociado a esteroides. No se recomienda asociarlo a vitaminas. Y también hay antitusígenos que se combinan con estimulantes respiratorios que producen un efecto irritativo para tener un efecto expectorante, como el alcanfor. Entonces, efectivamente, a pesar de que se comercializan, no están recomendados, no tienen una base farmacológica o una evidencia clínica de que tenga mayor efecto la combinación de dos fármacos a dosis fija. Pasaremos a los mucolíticos y expectorantes. Entonces, la idea de esto, de usar estos fármacos, la intención de usar estos fármacos, es que muchas de las patologías respiratorias se acompañan de gran producción de secreciones. Y en algunos casos sí es beneficioso usar mucolíticos y expectorantes. Esos mucolíticos y expectorantes son modificadores de las características de la secreción bronquial y el objetivo es facilitar la expulsión de las secreciones traqueobronquiales. Los mucolíticos, como su nombre lo dice, quiere decir que van a producir un efecto lítico sobre el moco. Ustedes saben que la secreción bronquial tiene muchos componentes, tiene abundante cantidad de moco, tiene la mayoría de secreciones, cuando son fluidas, tiene abundante cantidad de agua. Y los mucolíticos van a modificar las propiedades físico-químicas de la secreción traqueobronquial para que la expectoración sea más eficaz y más cómoda. Los expectorantes van a favorecer la expulsión del moco que fluye en la vía aérea, ¿no? Y puede ser que sea que aumente el transporte mucociliar, ¿no? Ustedes saben que el transporte mucociliar va a favorecer que las secreciones se eliminen en contra de la gravedad.
y pueden aumentar también el reflejo toxígeno y el volumen hídrico. Muchos de los expectorantes, como les repito, son irritantes de la mucosa del tracto gastrointestinal y por vía refleja van a producir incremento de la expulsión del moco, de las secreciones mucosas o mucopurulentas que hayan en el tracto respiratorio, alto y bajo. Pero su eficacia clínica realmente es cuestionada, ¿no? Entonces, ¿se usan? Sí, pero que farmacológicamente estén muy recomendadas, no siempre, no siempre, en todos los casos que haya tos productiva. Los mucolíticos pueden actuar por diversos mecanismos de acción. Pueden disminuir la tensión superficial de la secreción bronquial. Puede alterar las fuerzas de asociación intermolecular. Rompe las fuerzas de cohesión intramolecular, por ejemplo, rompen los puentes disulfuro. Con algunos de estos medicamentos, o sea, pueden tener mucho efecto in vitro, pero in vivo no se puede demostrar la misma eficacia que in vitro. Hay estudios que muestran que puede haber mejoría clínica, ¿no? Y que puede favorecer la disminución de la viscoelasticidad del moco, pero hay otros fármacos que no se ha demostrado beneficio alguno. Entonces, la idea de utilizar los mucolíticos es favorecer, ¿no? Que el moco no sea tan denso, tan espeso, y que se pueda eliminar con más facilidad y con más comodidad, porque siempre el esfuerzo de la tos va a provocar mortificación para el paciente. Entonces tenemos derivados tiólicos como la acetilcisteína y la carbocisteína, que son bastante utilizados, vamos a verlos en detalle. Se pueden utilizar por vía oral o por vía de nebulizaciones. Tenemos otros derivados azufrados como el mesna, la letosteína, citiolona, el mesna, que generalmente son utilizados a nivel intrahospitalario, ¿no? Después los más utilizados son los derivados como mucolíticos, los derivados sintéticos de la basicina, como son la bromexina y el ambroxol. Tenemos las enzimas, ¿no? Como la enzima recombinante, que es la alfa-dornasa y la tripsina. Y tenemos agentes textoactivos como el sobrerol y el tiloxapol. Dentro de los derivados azufrados, como los derivados tiólicos, son derivados de la cisteína y que actúan cediendo grupos tiólicos para de esta manera poder romper los puentes disulfuro de las mucoproteínas de la secreción bronquial. El grupo tiol puede quedar libre en el caso de N-acetilcisteína, cuyo nombre comercial bien conocido es el fluimucil, o puede quedar el grupo tiol bloqueado, como en el caso de la carboxicisteína. Bueno, la N-acetilcisteína rompe los puentes de sulfuro de la cistina, ¿no? Tanto en las mucoproteínas como en la inmunoglobulina A y en la ceroalbúmina. De esta manera va a reducir la viscosidad del moco. Vamos a esperar que pase la ambulancia, por favor. La acetilcisteína impide la activación de los factores de transcripción inflamatorios, por lo que también podría tener cierta acción antiinflamatoria. Cuando se utiliza por vía nebulizada, puede deprimir la actividad ciliar por acción directa, ¿no? Puede provocar el daño del epitelio ciliar y puede producir irritación de la mucosa traqueobronquial. Tiene una utilidad muy importante, aparte de ser un mucolítico, porque es precursor en la síntesis del glutatión y es el antídoto de elección en las intoxicaciones por paracetamol. Puede utilizarse, como les repito, por vía oral o por vía inhalatoria. Por vía oral se justifica su uso en mayores de 7 años y adultos, ¿no? Los niños 100 miligramos cada 8 horas y los adultos la dosis puede variar desde 200 miligramos a 600 cada 8 horas. De 200 miligramos cada 8 horas dando un total tope, la dosis tope de 600 miligramos al día. Se puede utilizar también, en ampollas para disolver, ¿no? Para nebulizar y para
también administrar a través de instilación troqueal cuando el paciente tiene una traqueostomía, ¿no? En solución del 10 al 20%. El efecto mucolítico es mayor cuando se está a un pH alcalino y tiene buena tolerancia, ¿no? Ustedes saben que las secreciones purulentas el pH es ácido, o sea, no tiene mucha acción. Pero cuando las secreciones no son mucopurulentas, son más que nada mucosas, sí tienen muy buena acción. Como reacciones adversas puede provocar náuseas, vómitos, cefaleas, rinorrea, hipersensibilidad, broncoespasmo. El paciente se queda con un olor a azufre. La bromexina y el ambroxol, que son los más utilizados en la patología como mucolítico y como mucolítico. Actúan por despolimerización de las cialomucinas. De esta manera reducen la viscosidad del moco. El ambroxol es el metabolito activo de la bromexina y es tan potente como la bromexina. Se pueden administrar por vía oral, por vía inhalatoria, y difunden bien a los tejidos, incluyendo el epitelio bronquial. También puede provocar molestias gastrointestinales, ¿no? El ambroxol se puede dar 30 miligramos cada 8 horas, y también tenemos tabletas de acción retardada y se puede dar 75 miligramos por día, ¿no? Cada 12 o 24 horas. La bromexina, 15 miligramos cada 8 horas. Otros derivados de la bromexina es la damexina y la bromagicina. Pero más utilizados son el ambroxol y la bromexina. Después pasamos a las enzimas como la tripsina. La tripsina hidroliza los enlaces peptídicos de las mucoproteínas. Gracias a estas propiedades fibrinolíticas también se puede utilizar para fluidificar la secreción que tiene mucha fibrina. Se puede administrar vía aerosol, ¿no? 25.000 a 125.000 unidades por sesión diluidas, ¿no? Se diluye la ampolla en 5 mililitros de suero fisiológico, ¿no? Las ampollas vienen de 25.000 unidades. La alfa-dornasa. La alfa-dornasa es más moderna, ¿no? Es la desoxirribonucleasa tipo 1, humana, pero que se comercializa, es en forma de un producto recombinante que se obtiene por ingeniería genética. Ustedes lo han expuesto en el seminario que hemos tenido. Exclusivamente, su costo todavía sigue siendo muy elevado y se utiliza mucho en el manejo de los pacientes con fibrosis quística. Porque en estos casos, ¿no? Que sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad genética en que está alterada el gen que provoca la transductancia del cloro a nivel de las células exocrinas. Entonces actúa fundamentalmente, produce lesiones a nivel del páncreas, a nivel pulmonar y también a nivel intestinal. Entonces produce unas secreciones anómalas, ¿no? Y en el caso de la fibrosis quística, esta secreción es muy rica en ADN, porque tiene una gran infiltración de gran proceso inflamatorio, ¿no? Con gran infiltración masiva de neutrófilos. Y el mecanismo de acción es que rompe el ADN producido por los neutrófilos, ¿no? Y de esa manera reduce la elasticidad y la adhesividad del escudo. También se administra por vía de nebulizaciones, ¿no? Y de esta manera las modificaciones que se producen sobre la secreción mucosa en la fibrosis quística van a facilitar su eliminación a través de la expectoración. La alfa-dornasa sí se ha demostrado que mejora la función pulmonar cuando los pacientes tienen todavía una enfermedad leve o moderada, ¿no? Que tienen una capacidad vital forzada mayor del 40%. Pero cuando la enfermedad está muy avanzada y su capacidad vital forzada es menos del 40%, ya no se ve mucho efecto. En los pacientes con fibrosis quística, usualmente, además de utilizar este mucolítico tan importante, también se utilizan antibióticos por vía inhalatoria, sobre todo del grupo de los aminoglucósidos, ¿no? Se utiliza bastante la tobramicina, la canamicina. Entonces,
pueden potenciar el efecto de los antibióticos, ¿no? La alfa-dornasa es bien tolerada, aunque puede provocar de forma irritativa, ronquera, laringitis. Muy raras son las erupciones dérmicas. La dosis a la ampolla viene de 2.5 miligramos, ¿no? Y se hace una inhalación diaria con un nebulizador presurizado. Algunos pacientes requieren, sobre todo cuando los casos ya están de moderados a avanzados, 2 nebulizaciones al día. Entonces, como yo les mencionaba, que los pacientes con fibrosis quística usualmente se les da de forma profiláctica para evitar las reagudizaciones el uso de antibióticos aminoglucósidos por vía tópica para tratar las infecciones de la fibrosis que se asocia a la fibrosis quística, ¿no? Y porque los gérmenes, ¿no? Usualmente se invaden de gérmenes como la pseudomonas aeruginosa, que se fijan a los glucopéptidos de la mucina y a las fracciones de esputo que contienen ADN. Entonces, casi siempre esas secreciones del paciente con fibrosis quística están contaminadas, ¿no? Siempre están contaminadas de gérmenes. Por eso es que se utiliza, aparte del mucolítico, el antibiótico por vía tópica. Y la alfa-dornasa parece demostrar in vitro que facilita la acción bactericida de estos antibióticos, ¿no? Y clínicamente se ve mejoría. Porque a veces, como son medicamentos costosos, a veces demoran, ¿no? El paciente se le puede acabar y puede no tener, y puede utilizar otros mucolíticos como la acetilcisteína, pero no tienen el mismo efecto, ¿no? Entonces, por eso se demuestra de que en caso de fibrosis quística es el único mucolítico que tiene gran actividad. Pueden producir broncoespasmo y reacciones de hipersensibilidad de gravedad diversa, ¿no? En otras patologías que no sea la fibrosis quística no están recomendados. El mesna es el ácido mercaptoetansulfonato sódico, ¿no? Que también es un modificador del moco, y este generalmente es de uso hospitalario porque se utiliza mediante instalación endotraqueal cuando se hace broncoscopías, ¿no? En caso, por ejemplo, que se realice una broncoscopía para liberar el tapón de moco que esté produciendo una atelectasia pulmonar masiva. Si se administra en aerosol puede producir broncoespasmo. Aquí sí existe incompatibilidad con antibióticos como la streptomicina, o sea, los aminoglucósidos, streptomicina, neomicina, catequina. Su uso prácticamente está reservado para uso hospitalario. Sus indicaciones incluyen patologías de tipo obstructivo, ¿no? Que conllevan acúmulo de grandes cantidades de moco bronquial. Por ejemplo, las broncopatías exudativas, como las bronquictasias, que a veces tienen broncorrea importante. En algunos casos de bronquitis asmática de difícil control, la bronquitis capilar difusa, bronquitis enfisematosas, la bronquiectasia, las atelectasias posoperatorias y la fibrosis quística, que no mejore con alfa-dornasa, o sea, en los casos ya avanzados, ¿no? En la anestesia se utiliza para facilitar la aspiración y el drenaje de las mucosidades y exudados retenidos en el tracto respiratorio, así como en el seno maxilar y en el oído. No se recomienda el uso de asociaciones de este tipo de mucolítico con antibióticos. Otros mucolíticos, ¿no?, que no han mostrado mayor efecto que los ya descritos, tenemos la sitiolona, letrosteína, sobrerol, tiloxapol. Por último, tenemos los expectorantes. Los expectorantes son aquellos fármacos que van a favorecer la expulsión del moco por acción directa sobre la mucosa bronquial o por mecanismo reflejo que resulta de la irritación de la mucosa gastrointestinal. Entonces pueden actuar como mecanismo reflejo por estimulación vagal a nivel del bulbo raquídeo, por estimulación a nivel bronquial, ¿no?, con parasimpáticos miméticos, o actuando directamente a nivel bronquial y sobre las células calciformes. Entonces, de acuerdo a su mecanismo de acción, se van a
a clasificar en expectorantes de acción directa. Aquí tenemos los aceites esenciales, los bálsamos, como el bálsamo de Tolú, el anhídrido carbónico, el vapor de agua, ¿no? Los vapores de etanol, actúan directamente sobre las células caliciformes bronquiales, ¿no? Los aceites esenciales y los bálsamos pueden ser irritantes, ¿no? Al eliminarse por la vía respiratoria van a provocar irritación de la mucosa del aparato respiratorio, incrementando la secreción bronquial, ¿no? O sea, su efecto es así, irritante de las células del epitelio tráqueo bronquial. Después tenemos los expectorantes de acción refleja. Aquí tenemos las saponinas, los compuestos de amonio, que son los más utilizados, como el citrato de sodio y potasio, el desacetato potásico, ¿no? Actúan de una manera refleja por irritación de la mucosa gástrico-duodenal y produce por vía vagal irritación del tracto respiratorio. Y los expectorantes de acción mixta, como los derivados yodados, ¿no? Pero en realidad no existen pruebas convincentes acerca de la capacidad de estos fármacos para inducir o mejorar la expectoración. De todas maneras, como provocan irritación, ¿no? Entonces la producción de tos forzada hace que el paciente expectore con más facilidad. Después tenemos las esencias, ¿no? Derivadas de los terpenos, como el eucalipto, el menol, el hidrato de terpina, que también tienen acción irritante de la mucosa respiratoria. Y la ipecacuana, que es irritante de la mucosa gástrica. Los yoduros, de los yoduros, el más utilizado son los yoduros de potasio y el yoduro de sodio. Aumenta la secreción acuosa de las glándulas submucosas, al igual que de las glándulas salivales y de la mucosa nasal. Su acción puede ser directa por estimulación del reflejo vagal gastropulmonar. Se eliminan en parte por la mucosa de las vías respiratorias, donde también pueden ejercer cierta acción mucolítica. La eficacia no está demostrada, ¿no? Pero se ve beneficios, sobre todo en el paciente asmático, que tiene gran producción de secreciones, ¿no? Ustedes vamos a ver en la próxima clase que el asma generalmente es desencadenado por infecciones virales. Entonces el virus produce daño a la mucosa traqueobronquial y aumenta las secreciones, ¿no? Y son muy viscosas. Entonces pudieran ayudar en el caso de los casos de asma bronquial. Producen fluidificación del tapón bronquial. Por lo menos podrían tener cierto efecto placebo. Por último, vamos a mencionar a la solución salina hipertónica, muy utilizada en la actualidad, y que se utiliza por vía de nebulización. El suero salino hipertónico, una concentración del 3.5 al 7%, por vía de nebulizaciones, puede provocar tos e hidrata las secreciones, ¿no? Produciendo un incremento de la depuración o el aclaramiento mucociliar. Pero también puede tener un efecto contraproducente, provocando broncoespasmo por irritación y broncorrea, ¿no? Y esto va a exigir que la enfermera esté atenta para aspirar las secreciones del paciente. En realidad, las medidas generales son muy importantes en el manejo de estas patologías respiratorias que provoquen gran producción de secreción, ¿no? Seguimos insistiendo que el agua es el mejor mucolítico y el mejor expectorante, ¿no? Que actúa como un fluidificante de las secreciones. Entonces siempre hay que mantener muy hidratado al paciente en las patologías de los EPOCs, pacientes con traqueostomía, pacientes con asma bronquial, pacientes que tengan infecciones de vías respiratorias. Hay que mantener una hidratación adecuada. Recomendamos siempre cuando el paciente esté enfermo, ¿no? Con una traqueobronquitis, por ejemplo, aguda, viral, bacteriana, por favor, ingiera de 2 a 3 litros adicionales a los líquidos que usted suele. Y eso sí va a fluidificar las secreciones y va a mejorar la expectoración. En el asma bronquial también. Mientras el paciente se va recibiendo su tratamiento, ¿no? Vía inhalatoria, entre una y otra dosis de nebulización o de aerosol terapia,
se le recomienda que se hidrate por vía oral, ¿no? De esa manera vamos a fluidificar las secreciones y vamos a mejorar su eliminación. También, eso ya es una práctica muy antigua y un tanto que tampoco favorece mucho porque puede tener efecto irritante, es modificar el ambiente de la habitación, ¿no? Ustedes, a lo mejor cuando han sido chicos, sus abuelitas los han hecho evaporaciones de eucalipto, de mentol, de mentolatum, ¿no? De Vivaporub. Entonces, eso podría provocar irritación, de hecho que provocan irritación, y de esa manera favorecen la eliminación de las secreciones, pero a veces es muy irritante y no es, digamos que el beneficio no es tanto en comparación con la irritación que provoca, porque pueden producir más tos y más broncoespasmo. Ahora, el mejor fluidificante es el agua hervida tibia, aunque a algunos pacientes no les gusta ingerir el agua. Menos mal que las generaciones más jóvenes sí están acostumbrándose a ingerir el agua pura, ¿no? Sin combinarlo con infusiones ni consumos de frutas. Sin embargo, se recomienda que si el paciente no le gusta el agua al natural, puede combinarlo con infusiones, pero que no sean tan irritantes, ¿no? Con líquidos claros, por ejemplo, infusión de anís, infusión de manzanilla, ¿no? Puede ingerir consumo de frutas, sobre todo las frutas cítricas, que tienen abundante contenido de vitamina C, pueden favorecer también el manejo del paciente cuando está con una patología aguda. Las bebidas calientes pueden tener un efecto suavizante, pero las bebidas, como dicen, digamos, en el lenguaje corriente, no médico, las bebidas al tiempo son las mejores, ¿no? Ni heladas ni muy calientes. La inhalación, como les repito, de los vapores de agua con infusiones de eucalipto, de romero, de lavanda, podrían ayudar a licuar las secreciones pulmonares, pero con la desventaja de que pueden incrementar la tos y producir mayor hiperactividad de la vía aérea. Lo que sí no debemos favorecer cuando el paciente tiene alguna patología que esté en ambientes de aire seco, ¿no? Y se pueden recomendar el uso de humidificadores para niños y personas con problemas respiratorios. Por ejemplo, los pacientes que están con ventilación crónica en su domicilio, ¿no? Cuando tienen alguna patología que reagudice algún proceso crónico, entonces es importante mantener bien humidificada el ambiente. En los pacientes con patologías bronquíticas crónicas debemos de evitar las inhalaciones de polvo, ¿no? Evitar la inhalación del humo del tabaco y los cambios bruscos de temperatura, que definitivamente van a causar mayor producción de secreciones, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene de un ambiente, caminando, ahora que estamos en verano, ha caminado largos trechos, está transpirando y entra a un ambiente donde hay aire acondicionado, esos cambios bruscos de temperatura le va a producir también irritación y aumento de la producción de secreción. No debemos dejar de recomendar que cuando hay patologías tanto agudas como crónicas, se favorece mucho el paciente con los ejercicios respiratorios y drenaje postural. Por ejemplo, durante el paciente que tiene bronquitis crónica, que tiene atelectasia, que tiene asma bronquial, luego de las inhalaciones o del uso de beta-2 agonistas, hay que hacer la fisioterapia para favorecer la eliminación de secreción. La tos seca no persistente puede ser suficiente. El uso de emulsificantes como la miela, bueno, ¿no? Eso sí, también ustedes habrán escuchado que la miel de abeja, ¿no? Los jarabes de acacias, de goma de acacia, también pueden aliviar la irritación. En los niños, con las infecciones que son tan frecuentes, las infecciones, la rinofaringitis, lo que se recomienda es la limpieza nasal de las fosas nasales con suero fisiológico o agua isotónica y luego se aspiran las secreciones, ¿no? Para evitar que el niño se degluta las secreciones y que luego le va a provocar la tos con la expectoración
Y las mamás se asustan demasiado porque el centro del vómito está muy cerca del centro de la tos. Entonces la tos puede inducir a que el niño vomite, ¿no? Y las mamás se asustan, se alarman, no saben si es un problema digestivo o es un problema respiratorio. Entonces tenemos que explicarle que cuando el niño tose, como no puede expectorar, no puede regular solo la expectoración, ¿no? Se puede acompañar de vómito. Incluso a veces se eliminan las secreciones no solo por la vía digestiva, sino también por la nariz. Y eso asusta demasiado a los padres. Y no nos olvidemos de que la mayoría de las patologías agudas que provocan la situación no requeriría tratamiento antibiótico. Pero si la infección se demuestra que es bacteriana, obviamente requiere tratamiento antibiótico. Entonces, como conclusiones, existen muchas dificultades metodológicas para evaluar la eficacia farmacológica de estos fármacos, ¿no? Nos remitimos a los mucolíticos y expectorantes, ¿no? Podrían ser muy eficaces in vitro, pero es difícil demostrar que in vivo tienen la misma efectividad, ¿ya? Es muy discutida, pero sí hay patologías en que sí se pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en los pacientes con traqueostomía, en los pacientes con fibrosis quística, ¿no? Entonces, los pacientes con bronquiectasias, entonces sí, está justificado su uso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo les voy a pedir disculpas de que no puedo hacer mucho las clases en la mañana, no puedo hacer 2 horas seguidas, porque como ustedes ven, a rato los interrumpo, ¿no? Aparte que, como estamos en el hospital, las ambulancias a cada rato ingresan y nos quitan el audio. ¿Alguna pregunta, por favor? La clase que queda del tratamiento del asma bronquial la vamos a hacer mañana, a la misma hora, puede ser, Foli. Sí, doctora, está bien. Ya, entonces la programo para mañana a las... Yo te aviso si puedo, si no tengo muchas cosas que hacer a las 9, sino a las 10. ¿Ya? Ya, doctora. Doctora, usted puede descargar la lista ahorita y se la envía al doctor Gargurevich. A ver, espérate un ratito. Doctora, una pregunta, por favor. Sí. Doctora, disculpe, un paciente pediátrico de 10 años que tiene una tos no productiva desde hace 6 meses, que, bueno, pasó por distintas especialidades y no, pues, no calman el síntoma. ¿Qué procedimiento se podría seguir? ¿Qué fármacos se podrían usar? No, antes de hacer un fármaco, antes de recomendarle un fármaco, lo que se tiene que indagar cuál es la causa de la tos, como les dije, ¿no? Nosotros damos el tratamiento sintomático luego de haber descartado la causa de la tos. Entonces ya usted tiene toda una lista de las patologías que puedan condicionar la tos. Entonces, no, el pediatra nunca recomienda, yo soy pediatra, tratar la tos así de 6 meses. Primero yo busco la causa. Entonces, me voy a las patologías más frecuentes. Definitivamente tengo que descartar tuberculosis, tengo que descartar alguna patología neoplásica, ¿no? Pueden haber linfomas, puede haber cuerpo extraño, lo menos digamos, el niño se puede haber tragado y atragantado con un frejol. Hemos visto varios de esos casos, ¿no? Ese niño ya tiene radiografía de tórax, o sea, mínimo hay que hacerle sus estudios completos, radiografía de tórax, broncoscopía, toma de muestras para infecciones crónicas, que la más frecuente en nuestro medio es la tuberculosis, pero luego también hay que investigar hongos, porque a veces los niños son muy intrépidos, no sé de qué niño se trata, pero a lo mejor ha ingresado, si ha tenido viajes fuera de Lima, hay que ver el antecedente epidemiológico, muchas veces han ingresado a las cuevas, ¿no? O a sitios que puedan haberse invadido por hongos. El Aspergillus fumigatus, por ejemplo, también provoca tos, ¿no? Es un hongo que está produciendo una infección muy cótica, pero como el paciente se puede defender, entonces no podemos sedar la tos de un paciente que no sabemos. Puede también tener algún grado de reflujo gastroesofágico, estoy hablando de patologías frecuentes en los niños, ¿no? El cáncer pulmonar no es frecuente en el niño,
no es frecuente, pero sí tenemos que buscar hacer primero una radiografía, imagen tomográfica, si encontramos algo sospechoso en la imagen tomográfica, hacer una resonancia, si no, una interconsulta con el médico, el neumólogo pediatra, hacer una broncoscopía, toma de muestras de secreciones, hacer estudios, pues de repente es una tos alérgica, el paciente puede tener un cuadro de hiperreactividad bronquial, de repente no tiene patología, eso cómo se ve, con historias buscando atopía familiar, o el niño puede haber tenido antecedentes de otras alergias respiratorias, puede haber tenido rinitis, tenga una rinosinusitis, eso también es frecuente, ¿no? Como les dije al inicio, una rinosinusitis crónica, ¿no? El paciente en las noches hay un síndrome rinosinusal muy frecuente como causa de hiperactividad bronquial. Entonces hay que buscar. Usted me dice que ha ido a varios especialistas, pero hay que ver si le han tomado las muestras, si le han hecho una nasofibroscopía, de repente puede tener hipertrofia adenoidea, o sea, son muchas causas que puede ser, ¿no? No podemos decir un fármaco, ahí tiene usted todos los antitusígenos que hemos utilizado, pero la principal recomendación es investigar cuál es la causa de esa tos. Y lo más probable que sea una tos. Si es que no tiene ninguna otra patología asociada, que pueda ser una tos alérgica. Y eso ya vamos a ver mañana con el manejo así integral del paciente asmático. No necesariamente tiene que ser asmático, de repente no hace broncoespasmo, ¿no? Pero puede tener hiperactividad bronquial. Entonces se manifiesta por tos, ¿no? Y de repente es una tos espasmódica, no logra hacer un broncoespasmo marcado, pero sí es una tos irritante, ¿no? Esa tos que usted me manifiesta, ¿es una tos seca o una tos productiva? Una tos seca, doctora. Ya. Su estudio radiográfico... ya entiendo, doctora. Y en caso de una tos alérgica, y de todas maneras, el tratamiento lo vamos a ver mañana. Hoy día no lo vamos a... Hoy hemos visto cómo se... No, Los mañana vamos a ver antitusígenos. el asma. Hoy día les he dicho que pueden utilizar antitusígenos con antihistamínicos, ¿cierto? Dextrometorfano con un antihistamínico. Puede ser, porque si es una tos alérgica, seca, irritativa, sí puede ser. O sea, la laringitis, las traqueitis, las faringitis alérgicas se pueden tratar con antitusígenos y antihistamínicos. Eso he dicho ahora. Ahí revisa. ¿Ya? Sí, Pero doctora. Gracias, doctora. primero tenemos que ver la causa de la tos, porque la tos es un mecanismo de defensa. Ahí nos está anunciando que tenemos que investigar la causa. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por Gracias, favor? doctora. No hay por qué. Si no hay preguntas, entonces damos por concluida la clase. A ver, voy a ver la lista. Poli.